que tener en consideración, que he mencionado varias veces, es que en todo lo no regulado por la nueva ley procesal del trabajo se aplica supletoriamente el código procesal civil. ¿Ya? Y en el modelo procesal civil, que es el mismo modelo que sigue el proceso laboral, salvo por la oralidad, ¿no? Nosotros normalmente tenemos las etapas que ustedes pueden ver aquí. O sea, todo proceso tiene una etapa postulatoria, una etapa probatoria, una etapa de decisión y en algunos casos, no en todos, una etapa de impugnación y una etapa de ejecución. ¿Ya? O sea, todo proceso tiene esas etapas. De ahí cómo estas etapas se ordenen va a depender de la vía procedimental, ¿no? Va a depender en este caso del proceso ordinario o del abreviado laboral, pero en buena cuenta lo que nosotros tenemos que tener en consideración son las partes. ¿De acuerdo? La parte postulatoria abarca en principio la demanda, la contestación de la demanda y todo lo que tiene que ver con el saneamiento. ¿De acuerdo? Primero, el saneamiento procesal, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con establecer la existencia de una relación jurídica procesal válida en caso tenga necesariamente que analizarse la concurrencia de presupuestos procesales y condiciones de acción. Eso se hace en el saneamiento procesal, ¿ya? Y luego tenemos lo que se llama el saneamiento probatorio, que tiene que ver con la admisión de medios probatorios y su inclusión en el proceso. Y también una etapa de conciliación. Si nosotros pensamos cómo es en el proceso civil, que es el que entiendo manejan bien, porque ya lo han estudiado, ¿no? En el proceso civil nosotros tenemos demanda, contestación de la demanda, ¿no es cierto? Ya no existe una etapa de conciliación, ¿sí? Sí existe una etapa de saneamiento procesal, en un momento en que se resuelven las excepciones si es que las hay, y luego recién viene la etapa de saneamiento probatorio, que es básicamente la admisión de pruebas, ¿sí? Y luego viene la segunda gran etapa de un proceso, que es la más importante de todas, que es la etapa básicamente probatoria, que en el caso del proceso civil coincidiría con lo que se llama en algunos casos audiencia de pruebas, ¿no? Ya no la hay en todos los casos, pero la etapa probatoria es la etapa de actuación de pruebas, ¿de acuerdo? Que finalmente son aquellos hechos que sustentan tu pretensión y que debidamente acreditados te van a llevar a una decisión favorable en el proceso, que sería la etapa decisoria, ¿no? La etapa de la emisión de la sentencia por parte de un juez. Y si alguna de las partes no está de acuerdo con el resultado de esa sentencia, podrás plantear un recurso de apelación para avanzar hacia una etapa impugnatoria, ¿de acuerdo? Que está por aquí. Y finalmente, cuando la etapa impugnatoria haya terminado, porque la resolución, digamos, fue confirmada y el proceso terminó, podrá sobrevenir una etapa de ejecución, ¿no es cierto? En la cual básicamente el juez va a requerir que se cumpla con lo que se ha ordenado en la sentencia, ¿no? Entonces, en el tránsito de un proceso, siempre nosotros tenemos etapa postulatoria, probatoria, decisoria, no siempre impugnación, ¿no es cierto? No siempre ejecución. Ojo, puede ser tampoco que haya decisión, ¿no? Porque si hay una sustracción de la materia, un desistimiento de la pretensión o el proceso, tampoco vamos a avanzar acá, ¿ya? Son particularidades que vamos a ir viendo, pero en buena cuenta el proceso se construye en base a estas etapas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver ahora es cómo estas etapas se ordenan dentro del marco, digamos, de un proceso laboral. O sea, vamos a empezar revisando el proceso ordinario laboral y luego vamos a hacer lo propio con el proceso abreviado laboral. ¿De acuerdo? A ver, me voy a mover para aquí para mostrarles un poco el esquema de un proceso ordinario laboral, ¿ya? Y vamos a tratar de ir desarrollándolo poco a poco. El proceso laboral empieza, como ya les he mencionado, con un acto postulatorio formal que se realiza por escrito, que es la interposición de la demanda. ¿De acuerdo? Aquí empieza el proceso laboral, ¿sí? Una vez que se interpone la demanda, esta demanda va a ser materia de una calificación. ¿De acuerdo? Y cuando el juez califica la demanda,
tiene varias alternativas, ¿no? La primera es, si el juez considera que se reúnen los presupuestos procesales y condiciones de la acción, lo que emite el juez es un auto admisorio. ¿De acuerdo? Y en el auto admisorio, que es obviamente una resolución debidamente fundamentada, lo que el juez va a decir es que concurren presupuestos procesales y condiciones de la acción y resuelve admitir a trámite la demanda. ¿De acuerdo? E inmediatamente correr traslado a la parte demandada para que ejerza su derecho de defensa. ¿Sí? Es la primera alternativa que tiene el juez al momento de, digamos, vamos a poner acá, calificación de la demanda. La segunda alternativa que el juez tiene es que considere que la demanda tiene algunos defectos que podrían ser eventualmente subsanados, como por ejemplo advierte que hay un poder que no está bien presentado, ¿no es cierto? Advierte que no se ha elaborado la demanda con la claridad que corresponde, no se ha hecho, por ejemplo, la cuantificación del monto demandado, ¿no? O sea, no se han cumplido los registros formales. Entonces, pues advierte un defecto en los presupuestos procesales o en las condiciones de la acción que considera que puede ser subsanado y por tanto declara inadmisible la demanda, y si declara inadmisible la demanda le va a otorgar un plazo, ¿ya?, de 5 días hábiles a la parte demandante para que subsane. Si la parte demandante subsana y subsana adecuadamente, el juez lo que hace es otra vez admitirla, ¿no? Y ya está. Si la parte no subsana o subsana de una forma indebida que el juez no considera que eventualmente, digamos, haya levantado las observaciones, simplemente rechaza la demanda y ordena su archivo. Un rechazo de la demanda y por tanto el archivo definitivo del proceso. ¿Correcto? Sí. La otra alternativa es que el juez advierta una ausencia de presupuestos procesales o condiciones de la acción que no puede ser subsanada. Por ejemplo, el juez califica la demanda de impugnación de despido y advierte que el plazo para impugnar el despido ha vencido. Y como ese es un plazo de caducidad, el juez lo puede invocar de oficio, en cuyo caso lo que hará el juez es simplemente declarar improcedente la demanda. ¿Vean? El juez, cuando califica la demanda, la puede admitir o la puede declarar inadmisible, y si se subsana se admite, si no se subsana se rechaza, o puede eventualmente declarar improcedente la demanda. ¿Vean? Sobre todo, por ejemplo, la declara improcedente cuando advierte, como les menciono, la ausencia de un presupuesto procesal o una condición de la acción que pues no cree que pueda ser subsanada, ¿no? ¿Sí? Que es muy evidente, como por ejemplo la caducidad del derecho o incluso la cosa juzgada. Entonces, en estos casos, después lo que dice, pues es improcedente la demanda, ¿no? Evidentemente, todas estas decisiones están contenidas en un auto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Recuerden que las resoluciones pueden ser de 3 clases, ¿no es cierto? Decretos, autos y sentencias, exactamente igual acá. Entonces, esta decisión puede ser apelada. ¿Sí? Esa decisión puede ser apelada. Todavía no vamos a entrar en ese detalle, pero la decisión puede ser apelada. La inadmisibilidad no, ¿sí? El auto admisible tampoco. Lo que se apela es la improcedencia de la demanda. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no se puede apelar el auto admisorio? Porque para eso se supone que tendrá otro mecanismo de defensa la parte demandada, que será la excepción, en su momento, ¿de acuerdo? Pero si se admite trámite la demanda, el proceso ya se ha iniciado formal. ¿Correcto? Entonces, una vez que se admite a trámite la demanda, el juez no solamente debe correrle traslado a la parte demandada, sino que debe fijar el día y hora para llevar a cabo una audiencia de conciliación. ¿Ya? Una audiencia de conciliación. O sea, va a citar a las partes para una audiencia de conciliación y va a exhortar a la parte demandada para que esa audiencia de conciliación concurra con su escrito de contestación de la demanda,
como ya he tenido la oportunidad de comentarles, ¿no? O sea, en un proceso ordinario laboral, la contestación de la demanda se realiza en el acto de la audiencia de conciliación, que así se llama, ¿ya? Ahora, la audiencia de conciliación se lleva a cabo dentro de los 20 a 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se admitió a trámite la demanda, ¿de acuerdo? Pero puede ser más, no puede ser menos. O sea, si es menos, puedes pedir una reprogramación de la audiencia. Decir, oye, me han notificado ayer para una audiencia que mañana, puedes pedir que esa audiencia se reprograme, no hay problema, pero si se maneja en el margen de los 20 a 30 días o más, no hay problema. De hecho, en la práctica procesal, muchas veces la audiencia de conciliación viene más allá de los 30 días. Viene a los 60, 70 días, 80 días, dependiendo de la carga procesal de los juzgados. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces admite a trámite la demanda, las partes son citadas a una audiencia de conciliación. ¿De acuerdo? Hoy en día, por una disposición administrativa del Poder Judicial, las audiencias son virtuales. Ya les he dicho lo que pienso de eso, pero, digamos, están inicialmente diseñadas o estaban inicialmente diseñadas para ser audiencias presenciales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo se construye el proceso laboral en las etapas que he mencionado a partir de este momento. ¿Ya? El proceso laboral inicia aquí en la audiencia de conciliación con algo que se tiene que hacer siempre por el carácter, digamos, oral del proceso, que es la acreditación de las partes. ¿Ya? ¿Qué es la acreditación de las partes? Básicamente es el momento en que la parte demandante se identifica con su DNI, señalando su dirección domiciliaria y también su abogado, señalando su correo electrónico, casilla electrónica, número de celular. ¿Ya? Esto en las audiencias virtuales, evidentemente, ¿no? En una presencial no te piden tu número de celular, ¿ya? Pero en las virtuales sí, porque supone que si la audiencia se corta la señal o algo, te llaman por teléfono, ¿no? Todo ese tipo de cosas que han ido implementando en realidad desde la pandemia, pero que en una audiencia presencial no pasaba. En la audiencia presencial simplemente tú como abogado muestras tu carnet del colegio de abogados, te identificas y dices, bueno, yo soy el abogado de la parte demandante. Y lo mismo con la parte demandada, ¿no? La parte demandada se acredita en la audiencia, tanto primero el demandado como luego su representante, digamos, o mejor dicho, su abogado, ya porque en estos casos siempre hay una defensa cautiva. Entonces, toda audiencia, no solamente la audiencia de conciliación, siempre va a empezar con esta etapa de acreditación de las partes. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, hasta ahí no pasa nada. Es importante que sepan que dentro de las reglas de la oralidad, todas las audiencias son registradas y grabadas en audio y video. Claro, nuevamente, ahora es muy sencillo, son virtuales, simplemente tienes que poner grabar al Google Meet. Cuando eran presenciales, había juzgados que no tenían esa tecnología. O sea, había juzgados que sí tenían la implementación del sistema de circuito de audio y video, que es algo que se habían traído del proceso penal. Había juzgados que no tenían y ponían una grabadora así, ¿cierto? No tenía otra, pero las audiencias tenían que estar registradas en audio y video sí o sí. ¿De acuerdo? Y en las que no tenían, bueno, con audio, eso significaba un problema. Hoy en día no es más un problema porque, bueno, en el Google Meet las grabas, ya está, pones grabar y ya está, ¿no? Después dice voy a iniciar la grabación e inicia la grabación. La grabación inicia desde la acreditación de las partes. ¿Estamos? Todo tiene que quedar registrado en audio y video porque la audiencia es oral. ¿Estamos? Perfecto. Pero aquí hay algo bien interesante. Por algo esta audiencia se llama audiencia de conciliación. Inmediatamente después de concluida la acreditación de las partes, el juez suspende la grabación en audio y video. Él invita a las partes a conciliar su pretensión. Algo importante, fíjense en algo, en el proceso laboral se concilia sin conocer la contestación de la demanda, porque la contestación de la demanda vendrá después. O sea, aquí lo único que hace el juez es acreditar a las partes, conciliación. ¿De acuerdo? Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, nunca la parte demandante va a ver la contestación de la demanda. Nunca. Nunca va a ver lo que dice la otra parte. Puede ser que la otra parte esté diciendo en su escrito que se allana y reconoce todo, pero la parte demandante no lo va a saber. En el proceso civil sí, cuando había conciliación ya tú conciliabas sobre la contestación de la demanda presentada. Acá no. La contestación de la demanda todavía está bajo reserva
no la conoce más que el demandado, ¿no es cierto? Y el demandante va a conversar con el demandado sobre posibilidades de llegar a un acuerdo conciliatorio sin, digamos, conocer la contestación de la demanda, ¿no? O sea, como les menciono, podría ocurrir incluso que nunca llegues a ver la contestación de la demanda, ¿no? Porque si llegas a un acuerdo conciliatorio, digamos, el proceso terminaría ahí. Y quiero moverme un poco justamente sobre el acuerdo conciliatorio. ¿De acuerdo? El juez tiene la potestad de promover eventualmente una conversación abierta entre las partes, ¿ya? Absolutamente abierta entre las partes. El juez puede intervenir y decir lo que quiere en la conciliación. Y de hecho, esto es un tema que en su momento se discutió mucho, porque los jueces en la conciliación a veces solían decirle, por ejemplo, a la parte demandada, oye, pero yo ya revisó la demanda y esto está bien desnaturalizado. O sea, no sé qué miras a decir en tu contestación, pero yo la verdad que veo bien cuesta arriba que tú puedas defender esto, ¿no? Y alguna vez algún cliente me dijo, oye, pero yo no soy abogado, pero eso no significa, eso no, lo que no está haciendo es adelantar opinión. O sea, ¿cómo él puede decirme ya así abiertamente y en mi cara que voy a perder, ¿no? O sea, para fomentar, digamos, un acuerdo conciliatorio. O sea, y el cliente me decía, no lo entiendo, o sea, eso es, un juez puede hacer eso, no supone que un juez debe ser imparcial, ¿no? Y entonces, claro, entrábamos a esa discusión, pero la nueva ley procesal del trabajo establece que todo lo que el juez diga en ese momento que no se graba, no importa un prejuzgamiento, ni tampoco implica una declaración. O sea, tú puedes hacer rato, puedes decir, sí, lo despedí por ser dirigente sindical. ¿Está bien? Pero quiero llegar a un acuerdo ahora. Y nadie podrá decir, pero en la conciliación tú dijiste que reconociste que me habías despedido porque era dirigente sindical, ¿no? O sea, porque todo lo que dices en ese momento no debe quedar registrado, ni en audio ni en video, y el juez puede mantenerse con absoluta libertad para poder fomentar ese momento de conciliación. ¿Ya? Entonces, claro, pero eso no quiere decir de que mi cliente no se quedaba siempre con un sinsabor del comportamiento del juez, ¿no? Ya, está bien que la ley diga lo que diga, pero ya adelanté opinión, pues, ¿no? Es como que tú digas, suspende la grabación en audio y video, ¿no? Ven, en este curso estás jalado, ahora reanuda, te voy a evaluar, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? Un poco se siente así, ¿no? Sí. ¿Qué te va a decir? Que a mí varias veces me han dicho los jueces, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, tú vas a perder sí o sí. O sea, yo te recomiendo conciliar, ¿no? Entonces mi cliente dice, pero ¿qué clase de juez es alguien que te dice eso, no es cierto? Claro, y se defiende diciendo, oye, pero la ley procesal del trabajo dice que todo lo que diga no pasa nada, ¿no? Eso toma en cuenta, pero el juez es un ser humano, ¿no? Y por lo tanto ya está predispuesto, pues, ¿no? Tú no puedes decir, es que el ser humano es distinto cuando lo graban que cuando no lo graban, pues, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué solución, por ejemplo, se da en otros modelos procesales? Por ejemplo, el modelo procesal chileno, que es el que en gran parte copia el modelo procesal peruano. En el modelo procesal chileno hay un juez para conciliar, que es el mismo juez que va a volver para la parte de ejecución, pero nunca el juez que concilia puede ser el juez que juzga. O sea, nunca puede ser el mismo juez el conciliador y el juzgador. O sea, el juez que va a juzgar, el juez que va a resolver, tiene que ser un juez que está desprovisto de cualquier sesgo que haya podido él advertir al momento de revisar la demanda o escuchar a las partes en esta etapa de conciliación, ¿no? Entonces, pues mejor te quedas callado, ¿no? Pero en el Perú, el juez de conciliación va a ser el juez que juzga, o sea, no va a haber un cambio de juez, ¿ya? De ninguna forma, va a ser el mismo nada más. Y entonces, claro, se presentan todos esos inconvenientes en la conciliación. Ahora, si se llega a un acuerdo conciliatorio entre las partes, que puede ser total o parcial, lo que va a hacer el juez es primero aplicar algo que se llama el test de disponibilidad. ¿En qué consiste este test de disponibilidad? Básicamente en revisar tres cosas. Que el acuerdo que vayan a adoptar las partes respete el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Les he dicho que es un principio que está presente en este curso desde la clase número 2 de Derecho Laboral Individual. Un juez no puede ir contra el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Tiene, lo primero, que asegurarse que lo que se va a conciliar respete ese principio, ¿sí? Si no, no puede proponer un acuerdo, ¿no?
Entonces, claro, algunas veces también hemos dicho, oye, pero entonces el margen de conciliación pues es muy bajo, ¿no? No, en realidad hay puntos que se pueden conciliar. Por ejemplo, los intereses legales se concilian. Las indemnizaciones también se pueden conciliar sin ningún problema, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tú puedes no reconocer el despido y pagar una suma graciosa en lugar de una indemnización y se acabó el proceso, ahí no hay problema. Pero no puede haber, por ejemplo, un acuerdo donde se diga de 7 años de CTS que se te deben, se te va a pagar 5 en este acto, ese acuerdo es inválido. Entonces, lo primero que tiene que verificar el juez es que el acuerdo respeta el principio de renunciabilidad de derechos laborales. ¿De acuerdo? En segundo lugar, tiene que verificar que el acuerdo esté siendo adoptado por el titular del derecho, o sea, por el trabajador. ¿De acuerdo? Eso es bien importante, o por quien ejerce su representación. Y se acuerdan que en la clase de ayer les decía, hay una disposición que dice que cuando tú demandas menos de 10 URPs puedes ir sin abogado, y si es 70, el juez podría decidir que sea sin abogado, ya. Esa norma colisiona con un aspecto fundamental del test de disponibilidad. Para adoptar un acuerdo conciliatorio tiene que estar el abogado del trabajador, sí o sí, obligatorio. No se puede tomar un acuerdo conciliatorio solamente con las partes. Hace muchos años, me acuerdo por ahí, 2013, 14 ya, me pasó que llegamos a un acuerdo conciliatorio, ya estábamos cerrándolo, pero ¿qué había pasado? Que la audiencia del trabajador fue solo, fue sin abogado. ¿Tú puedes ir a una audiencia sin abogado? Entonces fue sin abogado. Pensando que no iba a ofrecer nada a la empresa ofreció, pero al final el juez lo que tuvo que decir es, miren, voy a suspender la audiencia 2 horas, anda, consíguete un abogado, regresas, y reanudamos la audiencia, y nos dijo a nosotros, ustedes mantengan la oferta, ¿no? Sí, la oferta está sobre la mesa, ¿no? Entonces es porque siempre tiene eventualmente que estar el abogado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que también me ha pasado lo contrario, ¿eh? O sea, siempre mi cliente me dice, oye, ¿y es bueno conciliar? Le digo, mira, si llevas una de perder, es mejor conciliar. O sea, quedas mejor con el juez cuando tú vas con un acuerdo conciliatorio. ¿De acuerdo? O sea, ya, perfecto. Porque me ha pasado a la inversa, ¿no? Que le hemos dicho, juez, miren, yo le propongo darle, no sé, de 12 sueldos que está pidiendo, le podemos dar 8 sueldos ahora y lo cerramos, ¿no? Y el juez ve que el tema es interesante y le dice al demandante, oye, me parece que está bien, ¿no? Y el demandante le dice, déjame consultar con mi abogado, ¿no? Y el abogado no sé qué le dice, el abogado dice, señora jueza, ¿sabe qué? Mire, sí nos parece interesante, agradecemos la propuesta de la empresa, pero preferimos madurar este tema e ir viéndolo en el camino, ¿no? Y la jueza dice, pues, me está haciendo perder el tiempo, ¿no? O sea, esto lo tenemos que arreglar ya, aquí. No, no quiero, que no sé qué cosa. Ah, ya, no quieres, perfecto, ¿no? Damos por fracasada la conciliación y ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que tu demanda está mal admitida, ¿no es cierto? Voy a declarar nulo todo lo actuado en este acto hasta el estado en que la califiquen otra vez, ¿no? Y se la declaró improcedente. O sea, la calificó, él subsanó y se la rechazó. Le retrasó el proceso como 2 años y medio. O sea, tomó venganza a la jueza, porque la jueza yo vi cuando le cambió la cara, cuando... ¿No? Claro, estás entorpeciendo el proceso, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque es importante conciliar. Pero bueno, por eso también les digo que esto de que todo lo que diga el juez pues no se toma en consideración es un decir. Porque sí, pues lo predispone, ¿no? ¿Qué pasa si no es el abogado? ¿Que si qué? Si no es el abogado. Si no es el abogado no se puede llegar al acuerdo. En el caso que les comento, lo que se hizo, como les dije hace un ratito, fue suspender la audiencia hasta que el trabajador trajese su abogado, ¿no? Pero no se puede llegar a un acuerdo. ¿Puedes participar en una audiencia sin abogado? Sí, no puedes llegar a un acuerdo sin abogado, sin tu abogado. Entonces siempre tiene que revisarse este test de disponibilidad, sí o sí. O sea, tú eres abogado, tú te puedes defender a ti mismo, no hay ningún problema. Sí, claro, no hay ningún problema, ¿no? Lo que no puede pasar es que lo hagas sin abogado. Si tú eres abogado, tú mismo puedes ser tu abogado y la parte, digamos, ¿no? Eso pasa mucho en las empresas, ¿sabes? Digo, porque a veces la empresa dice, oye, tengo tantos juicios que prefiero darte un poder para que tú seas mi apoderado y abogado, ¿no? Entonces ya, yo soy tu apoderado y tu abogado. Entonces ya nadie en la empresa va a la audiencia, va el abogado nomás, pero en calidad de representante y abogado al mismo tiempo, ¿no? Entonces digamos, 2 roles en una misma persona. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí,
si es que eventualmente las partes han llegado a un acuerdo, si las partes han llegado a un acuerdo, lo que hace el juez inmediatamente es, voy a moverme para acá otra vez para que vean el esquema, lo que hace el juez es eventualmente levantar un acta, o sea, reanuda la grabación en audio y video, dice, reanuda la grabación en audio y video, y en ese momento el juez dice, puede decir varias cosas, ¿no? La primera que puede decir es, reanudamos la grabación en audio y video, luego de una discusión, las partes no han llegado a ningún acuerdo conciliatorio. Punto. ¿Ya? O puede decir, reanudamos la grabación, las partes han llegado a un acuerdo conciliatorio, voy a proceder a leer la resolución de conciliación, ¿no? He revisado el test de disponibilidad, el acuerdo ha sido adoptado por el titular del derecho, ha estado presente su abogado, el acuerdo consiste en esto y el demandado va a pagar a más tardar en 48 horas a través del juzgado la suma de tanto, con lo cual el proceso se tiene por concluido. Punto, ¿no? Podría ser también que haya solamente un acuerdo parcial, ¿ah? O sea, puede ser que digan, oye, ya, yo te voy a pagar por, no sé, determinado concepto. No sé, sí acepto que te debo vacaciones, pero CTS y gratificaciones ni vuelta que darle, ¿no? Entonces pueden haber también acuerdos parciales, en cuyo caso el proceso continuará solamente respecto de aquellos acuerdos, de aquellos aspectos que no han sido materia, digamos, de un acuerdo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí ya se ha reanudado la grabación en audio y video. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si después ve que las partes quieren llegar a un acuerdo conciliatorio, pero la conciliación no está avanzando? Después tiene la potestad de suspender la audiencia de conciliación hasta un mes, para que las partes puedan conversar, ¿no es cierto? Y las partes en cualquier momento le pueden pedir al juez una audiencia de conciliación y el juez tiene la obligación de darle prioridad. O sea, decirle, ok, si alguien me pide una conciliación, yo doy prioridad y avanzamos con la conciliación, ¿sí? ¿Y este es el único momento para conciliar? No. La nueva ley procesal de trabajo establece que las partes pueden llegar a una conciliación hasta antes que te notifiquen la sentencia definitiva recaída en el proceso. O sea, es decir, puedes llegar a conciliar incluso en la Corte Suprema. O sea, puedes llegar a conciliar hasta que no haya una sentencia definitiva y esta no te sea notificada, ¿no? O sea, claro, ¿puedo conciliar antes de que notifiquen la sentencia de primera instancia? Sí. ¿Puedo conciliar antes que me notifiquen la sentencia de segunda? También. Y si interpongo una casación, ¿puedo llegar a conciliar antes que me notifiquen el auto, digamos, de la Suprema o la sentencia de la Suprema? Sí. Yo he llegado, por ejemplo, a tener conciliaciones incluso en Corte Suprema. O sea, en la misma audiencia de la Corte Suprema. O sea, he ido a hacer mi informe oral y ahí he dicho, antes que nada, quiero proponer una conciliación. ¿Por qué? Porque un buen exalumno mío de la universidad me había dicho, por esta perrería. Eso ya la sentencia estaba agotada. Ya esto ya, o sea, el informe oral es por gusto. Mejor conciliar. ¿Y por qué conciliamos? Porque nos ahorramos las costas del proceso, ¿no? Y claro, el juez supremo dijo, perfecto, si quieren conciliar acá, ya está la propuesta, ¿no? Y la otra parte acepta y ya está. Ahí termina el proceso, ¿no? Y no tienes que ya llegar a una sentencia, ¿no? O sea, la conciliación, o sea, el momento de la conciliación es la audiencia de conciliación, ciertamente, pero se puede conciliar en cualquier etapa del proceso antes que tengas una sentencia definitiva. Lo que no puede ser es conciliar luego de que ya exista una sentencia definitiva. ¿De acuerdo? El primero es. ¿Ya? Pero vamos, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? Si no se llega a un acuerdo, el proceso tiene que avanzar. ¿Y cómo avanza el proceso laboral? El proceso laboral, luego de la conciliación, lleva a que el juez fije los puntos materia de juicio. ¿Qué son los puntos materia de juicio? Ojo, no son los puntos controvertidos que ustedes han estudiado en procesal civil. ¿Por qué razón no son los puntos controvertidos? Porque acá todavía no hay ninguna controversia. Recuerden que todavía no hay contestación de la demanda, ni siquiera. No se ha contestado la demanda todavía, ¿no? O sea, la audiencia ha avanzado con la acreditación de las partes y se ha promovido una conciliación, ¿sí? Y enseguida el juez dice, voy a fijar los puntos materia de juicio. ¿Qué son los puntos materia de juicio? Son básicamente las pretensiones de la parte demandante, no es otra cosa, o sea, el petitorio. Porque lo que quiere asegurarse el juez es que esto va a respetar el principio de congruencia procesal, ¿de acuerdo? Porque solamente el juez se va a pronunciar,
solamente el juez se va a pronunciar sobre aquello que haya sido demandado, nada más, ¿no? Más allá de lo que vimos ayer sobre el tema del petitorio implícito y toda esta historia, en realidad el juez se va a pronunciar solamente sobre aquello que va a ser demandado. Por tanto, eso va en lo que se llaman los puntos materia de juicio. ¿Ya? Porque además, si se ha conciliado, parcialmente habrá puntos que ya no salen en materia de juicio, ciertamente, tiene una lógica y un sentido. Entonces, acreditación de las partes, se graba en audio y video, se suspende para la conciliación, se reanuda luego una vez que fracase la conciliación y luego se fijan los puntos materia de juicio, ¿correcto? Y en ese momento, recién se contesta la demanda. ¿Ya? En ese momento se contesta la demanda. Acá. Contesta la demanda. Cuando la audiencia era presencial, ¿no? Tú tenías en ese momento que abrir tu mochila, sacas tu contestación y se la entregas al juez y el juez le entrega una copia a la parte demandante en ese momento. ¿Sí? Así funciona. Ahora que son virtuales, ya les he adelantado, el juez te pide que las trates de presentar 5 días antes de la audiencia para que puedan digitalizarla y tener la lista. Y en el momento de la audiencia, lo que hacen es al correo electrónico de Gmail que haya dado el abogado de la parte demandante, le mandan la contestación. Le dicen, ese rato el secretario del juzgado le dice, ya le mandé la contestación a su correo, confirme que la tiene. Y te da un rato para que le des un vistazo, la revises, ¿no? Le des una mirada, qué sé yo. Recuerden que allí, en esa contestación, están también las excepciones, si es que las hubiese, y está la defensa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero, como les menciono, tú, si quieres, y eres mala gente con la gente del juzgado, pues igual, recién en el momento de la audiencia, decir, acá está la contestación, a qué correo la mando, ¿no? No les va a gustar. Yo lo que hago normalmente con mi equipo es mandar las contestaciones en la noche anterior. O sea, las audiencias de mañana, hoy en la noche mandamos las contestaciones. Para que no haya tampoco tiempo de que se filtre, porque acá todo se filtra, lamentablemente, ¿no? Como todo está digitalizado, entonces preferimos hacerlo en la noche anterior, ahí mandamos la contestación de la noche. Podríamos hacerlo en el mismo acto, no había problemas, pero mejor un poquito antes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se contesta la demanda. Y en ese momento, ¿qué hace el juez? El juez califica la contestación de la demanda, ¿no? Se resuelve tener por contestada la demanda, ¿no? Por deducir a las excepciones, si es que las hay, y por contestada la demanda. ¿Correcto? Y enseguida, la audiencia termina. Y termina fijándose día y hora para la audiencia de juicio, también llamada audiencia de juzgamiento. ¿De acuerdo? Que es la audiencia donde se van a realizar todas las demás etapas del proceso laboral, en la audiencia de juzgamiento, la que les he pedido que ustedes recreen para este curso. ¿Ya? No les he pedido que hagan una de conciliación, sino una de juzgamiento. Antes de la audiencia de juzgamiento tenemos audiencia de saneamiento procesal. En el proceso laboral no se da el saneamiento donde también se van a resolver las excepciones. Ya, es una muy buena pregunta. Miren, en el diseño original del proceso civil, efectivamente primero venía la audiencia de saneamiento, ¿correcto? Luego venía la audiencia de conciliación y luego la audiencia de pruebas. Ya en la reforma procesal civil, la audiencia de conciliación se deroga y la audiencia de saneamiento también, pero sí se emite un auto de saneamiento, ¿no? O sea, no se puede avanzar al juicio, ¿no es cierto?, si es que el proceso no se ha saneado. ¿Sí? Estamos con eso completamente de acuerdo, ¿no? Tiene lógica, tiene sentido, y además el juez resuelve las excepciones, en el auto de saneamiento. ¿Sí? Entonces, esta audiencia de juzgamiento podría ser como la audiencia única en el proceso civil, porque a veces también hay audiencias preliminares y audiencias de prueba. Ajá. En el proceso civil. Entonces, Sí, la audiencia de juzgamiento podría ser como la audiencia única del proceso civil, pero con algunas particularidades, y la primera es la que preguntaba Max. ¿Qué pasa en el proceso laboral? En el proceso laboral no hay un momento, no hay ningún momento en el que el juez expida un auto de saneamiento. No hay.
Y entonces la gran pregunta es, ¿y en qué momento resuelve las excepciones, si es que las hay? ¿No es cierto? La respuesta a la nueva ley procesal del trabajo es que las excepciones se resuelven conjuntamente con la sentencia. Ni siquiera se resuelven con la audiencia de juzgamiento. ¿Ya? Claro, eso fue duramente cuestionado y es todavía cuestionado hasta el día de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo por contestada la demanda y veo que hay una excepción de incompetencia o una excepción de cosa juzgada que es evidente, ¿para qué voy a avanzar hasta el juicio y resolver esta excepción de cara a la sentencia? ¿Sí? No sé si me dejo entender. Si eso lo puedo resolver en ese momento, y debería hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez tuve alguna audiencia de conciliación en la que después le dijimos, doctor, la parte demandante se ha equivocado ya. No, nosotros planteamos una excepción de incompetencia por razón de territorio. Porque en ese entonces se demandaba en Cerro Colorado y esto era en el centro, no sé. Y me acuerdo que la parte demandante dijo, doctor, sí, tiene razón, me he equivocado. ¿Puede declarar por favor fundada la excepción para que podamos irnos al juzgado correspondiente? Y el juez dijo, en la sentencia. Claro, y tuvimos que hacer toda una audiencia de juzgamiento sabiendo de que se iba a resolver la excepción en un sentido, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que escribí un artículo ya hace varios años sobre el saneamiento de la nueva ley procesal del trabajo, que fue un artículo que me dio bastantes satisfacciones porque además se publicó en varias revistas y además fue utilizado como material de varias tesis, porque había gente de maestría, sobre todo, que hizo tesis sobre este tema, sobre el saneamiento procesal, ¿no? Yo hablé con varios de ellos y claro, discutíamos un poco sobre este tema, ¿no? Pero hasta el día de hoy los jueces no dan su brazo a torcer. O sea, los jueces resuelven las excepciones conjuntamente con la sentencia. Y para mí eso es absolutamente indebido. Me hace pensar en cómo era el Código Procesal Civil anterior al del 93. Porque en el Código de Procesos Civiles las excepciones se resolvían en cualquier lado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando en el proceso laboral? Que cuando tú planteas una excepción, o sea, claro, el juez revisa, como les decía hace un rato, los presupuestos procesales y las condiciones de la acción al calificar la demanda. Claro, al resolver las excepciones es un segundo momento, o al momento de sentenciar. El problema es que en el proceso laboral esto está ocurriendo en el mismo momento. Y entonces, nuevamente, ¿no? ¿Cómo son los modelos procesales de otros países? Por ejemplo, el ecuatoriano o el chileno. El chileno fue el que más me gustó, porque en el modelo chileno, si hay excepciones como la incompetencia, caducidad, cosas juzgadas, el juez las tiene que resolver antes que termine la audiencia de conciliación. O sea, no puede avanzar al juicio si no resuelve esas excepciones. Pero si ve una excepción que es sumamente compleja, por ejemplo, una de falta de legitimidad para obrar, en una decisión debidamente fundamentada, el juez puede decir, me reservo para hacerlo conjuntamente con la sentencia, ¿no? En la anterior versión de este curso, yo invité a un juez de trabajo a hablar sobre el tema y varios de mis alumnos, varios compañeros que ahora están en sexto, le preguntaron, ¿no? Y él decía que sí, que ellos resolvían las excepciones conjuntamente con la sentencia, que se sentían más seguros porque además ellos sentían que si no resolvían la excepción en la sentencia, la sala les iba a anular todo lo actuado. Y que ellos preferían emitir una nueva sentencia a anular todo lo actuado hasta el estado de una audiencia de conciliación, digamos, ¿no? Y siguen con esa tendencia. O sea, hoy 2025 no ha cambiado y siguen resolviendo las excepciones en la sentencia. ¿Estoy de acuerdo? Por supuesto que no estoy de acuerdo. O sea, me parece que es absolutamente infructuoso. Doctor, y en ese caso, ¿cómo no resentirse? Porque bueno, ya el juez va a advertir que hay una excepción de falta de capacidad para lograr. Entonces, el juez solo en la sentencia dice fallo, resolver la Claro. excepción y ya no se pronuncia sobre Ya no avanza más. Claro. Ya no avanza más, ¿no? O sea, lo que va a hacer es va a decir, fundada la excepción, se cumplió el proceso, ¿no? Y ya está. Claro, no tiene en realidad mucho sentido, ¿no? Ahora, esto, y con esto vamos a ir cerrando la clase, también nos lleva, o sea, nos tiene que llevar a reflexionar sobre algo importante, ¿no? Nunca se plantean excepciones por plantear. ¿Por qué? Porque en realidad hay excepciones, digamos, de dos clases, ¿no? Hay excepciones, como llaman algunas, son dilatorias y unas son perentorias, ¿no? Las dilatorias solamente lo que tiene es suspender el proceso hasta que se arregle el problema, y se arregla, ¿no? Y las perentorias son las que hacen caer el proceso, ¿no?
Hay excepciones perentorias simples, afectan solo al proceso, y hay excepciones perentorias complejas, afectan a la pretensión, ¿no? Una perentoria simple, por ejemplo, sería la falta de agotamiento de la vía administrativa. Una vez que la agotes, podrás meter la demanda otra vez. Una perentoria compleja sería, por ejemplo, una de convenio arbitral, una de cosa comprada, una que afecte realmente a la pretensión, ¿no es cierto? Pero una dilatoria sería, por ejemplo, la de oscuridad o de ambigüedad en el modo de proponer la demanda, ¿no? Yo jamás, en mi experiencia, les recomendaría plantear esa excepción. Porque esa excepción es básicamente decirle al demandante cómo hacer bien su trabajo para que te gane, ¿no? Oye, no, la demanda está mal planteada, mira, no se entiende, ¿no? El efecto de un despido nulo, pues no es la indemnización, ¿no? Entonces la parte demandante va a decir, oye, gracias, con esto arreglo mi demanda y te gano. Entonces, por ejemplo, yo particularmente nunca en mis estrategias de defensa planteo excepciones dilatorias, ¿no? En todo caso, prefiero que el juez se dé cuenta y declare improcedente la demanda de la sentencia, ¿no? Pero plantear una excepción dilatoria es arreglarle un poco el proceso a la parte demandante, ¿no? Prefiero, si voy a plantear excepciones, que ser excepciones para atacar al proceso, o sea, o a la pretensión, o sea, excepciones perentorias, ¿no? Pero, nuevamente, ¿no? O sea, lo que va a hacer el juez es resolver la excepción y en su momento ya no avanzar más sobre el fondo de la controversia. El gran problema de la nueva ley de proceso del trabajo, les repito, al menos en el tema del saneamiento, es que las excepciones se resuelven conjuntamente con las sentencias. Y eso me parece sumamente nocivo. O sea, hay excepciones, como les repito, muy simples, muy sencillas, muy evidentes, y que tendrían que resolverse en la audiencia de conciliación. O sea, no tiene sentido avanzar al juicio, ¿no? Porque el juicio es para actuar pruebas. ¿Y para qué hacer pruebas si la relación jurídica procesal no está correctamente conformada? Y además, repito, no existe en el proceso laboral una resolución de saneamiento. O sea, en ningún momento el juez laboral dice, se declara la existencia de una relación jurídica procesal válida. Eso no se presenta en el proceso laboral. O sea, todo pasa en la sentencia. Ah, claro, sí, pues puede ser, ¿no? O sea, pero esa es una decisión pues que ya depende del demandante, ya no depende del juez, ¿no? Claro, cuando tú te desistes del proceso, la otra parte se puede oponer, ¿no? El desistimiento de la pretensión sí es incondicional, ¿no? Porque no le afecta a nadie más que a ti, pero en el desistimiento del proceso tú te puedes oponer, ¿no? Yo me acabo de poner, tengo 3 procesos donde el demandante se ha desistido del proceso y nos hemos opuesto. Porque pensamos que vamos a ganar. Entonces nos hemos opuesto al desistimiento, ¿no? Entonces el proceso tiene que continuar, ¿no? Entonces eso. ¿Hasta ahí alguna otra duda o pregunta? Bien, nos vemos el lunes para seguir analizando esto, ¿verdad?